Quante persone c'erano in quella struttura insieme a te a Domingo Menna? Bueno, en el galpón primero que estuve, yo pienso que habría como unas 80, 100 personas. Estaban todos acostados y llamaban los números de vez en cuando. Yo creo que tenía el número 510, entonces a cada tanto hacían como un rol, no sé por qué hacían eso, pero tampoco sé qué significaban esos números. Pero en el galpón habría unos 100. Después, el último día que estuve en Campo de Mayo, me llevaron a otro galpón donde habría más gente. Pero es difícil porque uno no podía ver bien, tenía una capucha, solo uno veía o espiaba cuando llegaba la hora de la comida y lo desengrillaban, o cuando uno iba para ser torturado, pero ese era un momento en donde uno no miraba mucho. Hai incontrato Irene e Cholo a Campo de Mayo? En el segundo galpón es donde me encontré con Irene. Irene estaba en la parte de atrás del galpón, donde a mí también me pusieron. Era un galpón donde no estaban engrillados, parecía ser un galpón donde ya habían terminado de hacer la tortura con la gente. Y ella, entonces, no podíamos, por supuesto, hablar mucho, pero ella también me reconoció, me dijo que ella estaba embarazada. Pienso que no lo sabían, pero eso no lo sé. Y ella estaba completamente concentrada en su compañero. Ella hablaba de él y decía: espero que salga vivo, él está siendo muy torturado. Quanto tempo sei rimasta con Irene dentro Campo de Mayo? Un día, estuve cerca de ella un día. Yo creo que cuando me llevaron a ese galpón es porque ya sabían que me iban a sacar. Entonces me quisieron sacar del galpón anterior, pero fue solo un día. Y después, al día siguiente, me llevaron a Devoto. Una pequeña prisión y después a Devoto. Ricordi altri tuoi compagni che tu hai incontrato lì a Campo de Mayo in quelle giornate? Sí, yo encontré gente que conocía antes. En el primer galpón había una joven y esta sé de qué universidad era de la Universidad de Economía, se llamaba Vera. Y después, en el segundo galpón donde estaba Irene, en la parte de enfrente, también pude ver a un compañero que le llamaban Kung Fu. Él tenía un puesto en la parte más directiva de la parte universitaria. También algunos le decían el cordobés. Una vez nos llevaron para ducharnos. Y en esa ducha, que nos colocaron todos en grupo, a las mujeres, ahí había la compañera de Kung Fu, la gringa Barbieri. Después yo saqué más nombres del campo de concentración, porque cuando yo empecé a pensar que me iban a sacar, corrí la voz, porque a mí me llamaron y me pidieron, me tuvieron en una mesa y me dictaron una declaración. Entonces, cuando me dictaron esa declaración, yo pensé: aquí pasa algo, y un poco me separaron del resto del grupo, en el mismo galpón primero, y después me llevaron al otro. Entonces, eso me hizo pensar que quizás yo iba a salir libre. Entonces, pasé esa voz, y algunos nombres me enviaron. Entonces, yo saqué más nombres de los que yo personalmente podría haber visto. Y esos los di en una declaración que hay pública cuando salí.
Pero también un día nos llevaban al baño como en un trencito, había 2 veces al día que llevaban al baño. Entonces nos ponían todos en cola y nos llevaban en baño y por cola se iba. Y en una de esas veces salieron 2 mujeres y la gente me susurró, porque yo no las conocía personalmente, que eran Liliana Delfino y Lanciloto, que era la compañera de Mena. Y ellas estaban embarazadas también. Entonces también ahí salió el comentario de que había un galpón de mujeres embarazadas. Pero yo nunca estuve en ese galpón. Irene era stata torturata, aveva sul corpo i segni della tortura quando tu l'hai vista in quella giornata? No, nosotros no nos podíamos parar y tocarnos, y estábamos separados y estábamos con guardas, ¿no? Entonces no era suelto y que uno se paraba y podía andar. Entonces yo no pude ver eso. Entonces no puedo decir, ni ella me dijo. Supongo que sí, porque era un galpón donde ya habían sacado a la gente que habían terminato già di torturare, penso. Tu pensi che i militari abbiano capito che Irene era incinta? Estoy imaginando, creo que no. No sé, pero creo que no. Pienso que ella tampoco lo dijo. Quante persone c'erano in quello stanzone grande quando c'eri tu in quella giornata con Irene, con Kung Fu? Più o meno quanti eravate lì dentro? Ese galpón, yo pienso que podía tener unas 150 personas. Ese era un galpón muy, muy grande. Eran como caballerizas, no sé qué eran, pero no eran bien terminados. Había entre galpón y galpón, había como unas veredas que caminábamos, pero no eran edificios completos. Quanti di quei tuoi compagni di quelle stanze a Campo de Mayo sono rimasti in vita? De los que yo estuve, pienso que ninguno. Yo pienso que son muy pocos los sobrevivientes. Creo que son como 4 los sobrevivientes de Campo de Mayo. Era en general un lugar donde llevaban a militantes del PRT, hubo algunos otros, pero era más el lugar donde llevaban, y lo que parece es que a esos todos los mataron, los exterminaron. Había un momento, uno de los días, en donde me acuerdo muy bien que empezaron a llamar números y los pusieron casi como en una pila, y después, porque estaban echados, y después se los llevaron. Yo pienso que los estaban, no sé cómo, porque no puedo decir, pero... Come sei riuscita a sopravvivere e a uscire da Campo de Mayo? Sobrevivir, yo creo que yo traté de encontrar a otros sobrevivientes, y pienso que mis sentimientos son similares a los que tuvieron. Yo me sentí muy culpable cuando salí. Yo era muy joven, tenía 19 años, y salí libre porque era una ciudadana americana. Y eso, no porque era más o menos justa, o porque lo hice mejor o peor, o porque fui valiente y me escapé, sino que salí porque era una ciudadana americana. Entonces, los primeros meses no podía hacer un poco paz con ese hecho, y a veces era difícil comer porque decía, pucha, mis compañeros no pueden comer,
estar feliz y decir, pero mis compañeros no están felices. Y además que como uno tiene que contar mucho su historia, también la gente tiene ideas de cómo debe ser la víctima, ¿no? Y cómo se debe comportar. Pero bueno, pasaron unos meses y con las demandas y las cosas que se podían hacer, me di cuenta que a mis compañeros no les hacía ningún bien, mi culpa. Era toditita mía. Y que lo que yo podía hacer era una voz. Entonces empecé el trabajo para hacer el corte de ayuda militar de Estados Unidos a la Argentina. Y entonces un poco tuve que contar mi historia probablemente más de 1000 veces. Conté a cada senador, a cada representante, uno por uno, a grupos de iglesias, a organizaciones. Y eso era también un poco como mantener algo de los compañeros. Y después también pienso que en la vida me encuentro muchas veces pensando que esto lo dedico. Así. Cosa porti dentro di te nella tua vita di oggi, di quegli anni, la tua militanza nella gioventù guevarista, i tuoi compagni di allora? Bueno, yo pienso que después de unos años de trabajar en derechos humanos, que también era todo un trabajo con los compañeros vivos en uno, pero también había otros compañeros que no encontraba en el exilio. Después volví a Bolivia, que era el lugar que me había abierto los ojos, que me había hecho descubrir la injusticia del mundo. Me puse a trabajar en programas de desarrollo, que no es político, pero sí trabajar el tema de la pobreza, el tema de la injusticia, el tema de empoderamiento de las poblaciones, de los grupos indígenas que ahora están en el poder. Yo pienso que los años después fueron muy difíciles políticamente en el mundo y que las utopías un poco se despintaban, parecían menos claras, y tener la alternativa de qué es lo que íbamos a construir en el mundo estaba un poco despintado con lo que iba pasando en los diferentes países. Pero como que existe un nuevo viento que está soplando, yo creo que lo hay en América Latina, y pienso que ese viento está lleno de la huella de los compañeros que conocí cuando joven, que estaban llenos de energía, y entonces estoy convencida que ese viento va a estar lleno de energía y que vamos a tener un mundo mejor, que lo vamos a poder hacer.